Auspicia la columna de Gustavo Sánchez Romero, Vidrios y Aberturas SRL. Vos que hablas de actualidad económica fundamentalmente, sos un especialista en eso, Gustavo. La inflación argentina, digamos, ¿no? Esto de que tuvimos 6, 7, ahora 6 y demás. La inflación en el mundo es como la Argentina, ya digamos, calculan todos 70, los países. los empresarios calculan 70. No, en los países... serios no hay. No, porque además ha habido un rebrote inflacionario producto de la guerra. Producto de la pandemia. Los países tuvieron que salir a cubrir, a emitir más dinero. Me pueden llegar a decir que esto es de derecha, que es ortodoxo, pero la inflación es un fenómeno monetario. La inflación en general tiene que ver con la disponibilidad de dinero en mano de la gente. Para hacerlo lo más gráfico posible. Si tenés mucha plata, la gente presiona sobre los precios. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más rápido gastar que producir. Si en este momento nos ponen a nosotros 1.000 pesos en la mano y hay un solo producto que vale 800 y vamos a querer comprarlo y no va a valer más 800 porque los tres lo queremos, los tres tenemos los 800 en la mano y el que lo vende lo va a empezar a subir porque funciona por la ley de oferta y demanda. Y eso ha sucedido en los países centrales ahora con la inflación, con la pandemia, que ha generado mucha emisión para cubrir aquellos sectores que no podían trabajar, para asistir, y terminar generando un efecto inflacionario, independientemente de la guerra, de los problemas estructurales de cada país. Argentina tiene problemas estructurales de producto de especulación, es cierto, nadie lo va a negar, empresarios que arman colchón, de todo, eso sí está, pero no es el punto central y atacar solamente ese punto termina generando estas consecuencias. Uno ahorca a una sola variable y las otras se desbocan. Pero no ha pasado siempre en el mundo así. La revista Euribor, una revista europea de economía, asegura que fueron 56 países que a lo largo del siglo XX tuvieron eventos inflacionarios muy grandes que pasaron a la historia. Aquí hay un recorte, yo recorté algunos pocos, simplemente para ver que lo más importante tienen una causa. Cosa que en Argentina no. Claro, la inflación, claro. Si bien es multicausal, como le gusta decir al gobierno, no hay un trauma, una causa... Una guerra, por ejemplo. Claro, una hambruna, una guerra, cosa que en otros países. Si veamos, por ejemplo, Hungría, entre agosto de 1945 y julio de 1946. ¿Qué pasó en Hungría? Devastada por la guerra. Fue uno de los puntos donde la Unión Soviética o Rusia avanzó con más fuerza. Perdón, y aparte habla de un año, 45-46 exclusivamente. Sí, claro. Se estima que el 40% del capital nacional fue destruido en el conflicto. Claro, si vos no tenés fuente de producción, no tenés productos. Exacto. Si no tenés industria, no tenés cómo producir y se te genera, por más que tengas dinero, se te produce un cuello de botella inflacionario. Antes de esta situación se había embarcado en una desenfrenada e identificada producción para respaldar el esfuerzo bélico alemán, pero Alemania nunca le pagó las mercancías. Mira, claro. Eso fue Hungría. Zimbabue, marzo de 2007, noviembre de 2008. La hiperinflación de Zimbabue fue precedida por un largo y agitador declive de la producción económica que siguió a las reformas agrarias de Robert Mugabe. Sí. Lo recordarán. Tristemente de célebre. 2000 a 2001. Antropófago él. A través de las cuales se expropió en gran parte la tierra de los agricultores blancos y se redistribuyó entre la población mayoritariamente negra. ¿Esto qué hizo? Generó una fuerte productividad de la economía nacional, caída de la productividad, porque los que sabían producir dejaron de producir y vinieron otros que les llevó un tiempo aprender. Bien, esto contrajo 50% la producción en los siguientes 9 años. Yugoslavia, entre 1992 y enero de 1994. Tasa de inflación diaria, 65%. Zimbabue tuvo una inflación diaria de 98%. Diaria. La tasa de inflación diaria de Hungría fue de 207%. Aquí el próximo ejemplo de Yugoslavia fue de 65 a 100% de inflación diaria. Eso tras la caída del muro, ¿no? De y Yugoslavia. Eso, claro, no... Fue antes de la caída del muro. Fue antes. También vinculado a la Unión Soviética, que le había reducido a Yugoslavia un papel... Porque lo que tenía, bueno, es más largo de explicar, pero Unión Soviética lo que hacía era determinar a cada lugar una forma de producción que después integraba
en Moscú. Entonces vos producías el tornillo, el otro producía el bulón, el otro producía la máquina para ajustar, y era una economía totalmente fragmentada. Lo que pasó en Yugoslavia fue que se empezó a balcanizar en ese tiempo. Fue donde se empieza a descomponer la Unión Soviética y termina las divisiones étnicas religiosas que terminaron con las famosas guerras balcánicas. Sí. La Alemania del Weimar, recordarán, agosto de 1922, diciembre de 1923. ¿Qué pasó ahí? Se descompone Alemania por el famoso acuerdo de Versalles, que fue muy perjudicial para Alemania, que le costó mucho pagar los países centrales, los países ganadores de la Primera Guerra, le hicieron pagar a Alemania los costos de la guerra, y tuvo una inflación de 21% diaria. Los precios se duplicaban cada 3 días y 17 horas. Se duplicaban. La hiperinflación que sufrió Alemania de Weimar, ¿qué fue lo que generó? El nacimiento y el ascenso de Hitler. Claro. Recordemos que Hitler era un oscuro soldado que creció dentro del ejército con un discurso en estos años, en el año 1922. Surgió días antes de la derrota, como consecuencia de la guerra. Alemania no podía pagar las reparaciones con la divisa del momento, el marco, que ya se había debilitado significativamente durante la guerra, porque Alemania había financiado su esfuerzo bélico totalmente mediante préstamos. Grecia, 1941, mayo de 1941, diciembre de 1945. Inflación diaria 18%. Los precios se duplicaban cada 4 días y 6 horas. Se duplicaban. El balance presupuestario fiscal de Grecia osciló desde el superávit de 271 millones de dracmas en 1939 a un déficit de 790 dracmas en 1940. Es decir, se desplomó la economía, las cuentas públicas se destruyeron. Esto propició una posición fiscal ya deteriorada en el momento que Grecia fue invadida por las potencias del eje a finales de 1940. Bueno, se habla de gobierno títere, lo que costaba mantener los ejércitos y demás, terminaron generando esta hecatombe inflacionaria en Grecia. China, octubre del 47 a mayo del 49, inflación diaria 14%. Los precios se duplicaban cada 5 días y 8 horas. También después de la Segunda Guerra, China se encontraba dividida por la guerra civil. Recordemos que fue ante la llegada de Mao y que logró unir al país. Economías muy atrasadas, muy primarizadas, mucha gente viviendo en el campo. Bueno, los nacionalistas tuvieron que recurrir a enormes déficits presupuestarios que finalmente intentaron resolver con impresión de dinero, dando lugar a una galopante hiperinflación. Perú, 1990, julio de 1990, agosto de 1990. Tasa de inflación diaria, 5%. Los precios se duplicaban cada 13 días y 2 horas. ¿Ya tenía Fujimori ahí? No, era Alan García. Alan García. Era en realidad Fernando Belaúnde Terry, Ajá. que estuvo en la primera mitad de la década de 80, que era el presidente de Perú, y él tuvo que afrontar políticas de autoridad impuestas por el FMI tras la crisis financiera de Latinoamérica que comenzó a principios de esa época en Perú. ¿Qué fue lo que dejó como resultante de esta crisis? La aparición de Alan García. Claro. En su primer gobierno, de izquierda, lo recordará, 1985, que promulgó reformas económicas populistas que según está diario, llevaron a debilitar la economía y que finalmente, bueno, terminaron con la destitución de Alan García. ¿Se acuerda que en Argentina decíamos, patria querida? Quiero un presidente como Alan García. Quiero un presidente como Alan García. Sí. Bueno, perdón, vamos a se suicidó Alan García no hace mucho tiempo. Sí. Listo. Vamos vamos más atrás en el tiempo. Mayo de 1795, noviembre de 1796, tasa de inflación diaria 5%, los precios se duplicaban cada 15 días y 2 horas. En Francia, la Francia de la libertad, igualdad. ¿En qué año fue eso, me decís? En 1795. Ah, bien. Apenas unos años después de instalado el nuevo régimen, de caída la monarquía. Esto surgió después del periodo que Francia había asumido deudas como consecuencia de las distintas guerras, incluida la guerra de la independencia de los Estados Unidos respecto a Gran Bretaña.
El gobierno emitió entonces asignas era la moneda de ese momento, al público. Billetes que esencialmente correspondían a una divisa respaldada por la tierra, que se suponía que eran canjeables por la tierra de los tenedores de billetes en el futuro. Sin embargo, el gobierno acabó emitiendo demasiados billetes en un intento por cerrar el déficit, devaluando los asignan y dando lugar a una hiperinflación descontrolada. ¿Recordarán las películas donde la gente peleaba por un pan? Que fue también lo que debilitó un poco la revolución. Pero no, ve, la emisión de cualquier moneda termina generando desequilibrios que conducen a la hiperinflación. Bueno, y finalmente terminamos en este pequeño raconto con Nicaragua, la Nicaragua de 1979, la de la revolución de Sandino, que tenía como telón de fondo una recesión general, una crisis financiera general en todo el país, y había importantes niveles de deudas e incapacidad para asumir tales deudas. La economía nicaragüense fue arrastrada por la revolución, el Producto Bruto se contrajo 34%, y este momento llevó que se nacionalizara gran parte de la economía, huyeran los capitales y el país entró en recesión y finalmente en hiperinflación. Pero como vemos, estos casos aliados tienen un trauma, sí, claro, tienen algo que genera la fuerte caída del producto, la descomposición de una estructura productiva, o algo que hace que el mundo cambie abruptamente, una discontinuidad. En Argentina no hay nada de eso. No hay nada. Desde 89 venimos sufriendo crisis inflacionarias más o menos grandes y ahora estamos en un momento muy difícil. Ya estamos hablando del 70%. Por eso quería traer este ejemplo de cómo, de este recorrido por la historia del siglo XX, donde hubo grandes países que tuvieron picos inflacionarios, con la particularidad que hubo un trauma que lo generó. Aquí el único trauma que tenemos somos los argentinos. La historia de la inflación en el mundo con la firma de Gustavo Sánchez Romero.